Hola, ¿cómo están? Hoy es 4 de septiembre de 2022. Voy a compartir un testimonio sobre la elección de último minuto. Le voy a poner como título. Una de las cosas que disfruto es de predicar. Creo que Jesús, en su misericordia, me ha dado, le vamos a decir, el don de que cuando explico algo, el resto lo entiende. Es una facilidad que simplemente surge, no es algo que lo planifique. Y en su tiempo Jesús me empezó a llamar a predicar en distintas iglesias. Y la verdad que fue algo emocionante porque probablemente de todas las experiencias del servicio, ya sea contar testimonios, dar momentos a solas con Cristo, dar la escuela sabática, hacer un grupo de estudio y predicar, yo creo que la predicación lo pongo a la misma altura en cuanto al gozo, al disfrute y a la paz que he sentido de momentos a solas con Cristo. Es una de las actividades que más disfruto. De repente había empezado a tener predicaciones seguidas y después se cortaron. Entonces le manifesté a Jesús: Jesús, hay iglesias que no han escuchado todas las predicaciones que hemos armado juntos. Me gustaría predicar. Me gustaría un sábado que volver a predicar. Entonces, luego de esa oración, a los pocos días, me escribe un pastor para predicar en una iglesia donde ya había predicado antes. Y me escribe el pastor de mi iglesia para que le pase un cronograma de los sábados que yo podría predicar en las iglesias del distrito, en cuáles de ellas. Así que por un lado me puse contento porque al manifestarle el deseo a Jesús, Jesús proveyó. Pero claro, iba llegando este sábado, que fue este sábado que pasó, más precisamente ayer, sábado 3 de septiembre, y en las predicaciones anteriores Jesús revelaba el tema con bastante anticipación, ya sea para que lo estudie, lo prepare y lo dé, o yo justo terminaba de preparar un tema y allí en el momento justo me llamaban para predicar, entonces sabía que tenía que predicar el tema recién preparado. Pero acá no pasó. Y para una persona como yo, que es ansiosa y que le gusta tener todo ya estructurado y sabido de antemano, y que la incertidumbre la descoloca mucho, empecé a preguntarle a Jesús: no hice ninguna predicación recientemente. ¿Cuál querés que dé en esa iglesia? Pido confirmación. Y las confirmaciones no venían, y las confirmaciones no estaban, y de repente llegó el sábado. Me fui para allá el sábado y voy primero a la escuela sabática, empiezo a participar con los hermanos y mientras participaba yo iba orando. Jesús va a terminar la escuela, yo me tengo que subir al púlpito con la tablet que uso para predicar. Ya tenía los dos documentos, los esqueletos de los dos sermones que creía importantes predicar allí y que tenía en oración cuál tenía que ser, pero no sabía aún todavía. Y si bien no estaba nervioso, estaba muy atento y vigilante para poder saber qué indicios me iba a dar Jesús de cuál tenía que ser el sermón correcto. Y fue maravilloso porque a medida que fuimos viendo el tema de escuela sabática,
cada hermano empezaba a decir cosas de la lección que no estaban tampoco muy relacionadas con la lección, pero que iban a puntos clave a uno de esos sermones, que era un sermón sobre el método devocional. Y empezó un hermano, tiró una frase, esa frase toca mi corazón y digo, esto está en este sermón. Habla otro hermano, tira una frase y digo, esto está en este sermón. Habla luego una hermana y hace como una especie de descargo de lo que creía que la iglesia necesitaba, y nuevamente ese contenido estaba en ese sermón. Entonces empezaba a ver que se iba despejando la niebla e iba discerniendo un poquito más la luz en cuanto a qué sermón quería que predique Jesús. Y luego, cuando empecé a predicar, recordé que yo en esa iglesia era la segunda vez que estaba predicando. Y la primera vez que estaba predicando, había predicado otro sermón y venía una parte práctica en ese sermón. Pero como se me estaba haciendo largo, esa parte práctica como que no fue explicada en súper profundidad. Si bien cuando terminé hubieron hermanos que me agradecieron, me dijeron que iban a ponerlo en práctica, que les sirvió saber cosas que no estaban haciendo, etcétera, etcétera. Yo salí de la iglesia como en una especie de sabor amargo, porque le decía a Jesús que pensaba que para que el sermón no se haga tan largo, yo me había acelerado en la parte práctica y que era la importante, y que no estaba contento. Y justamente el sermón que ahora tenía que predicar era toda esa parte práctica, pero mucho más amplificada, mucho más detallada, mucho más explicada en profundidad, con muchos textos de la Biblia, del espíritu de profecía y algunos testimonios personales que encauzaban un poco más el cómo llegué a esa búsqueda de ese tema en particular. Así que, ¿a cuántas personas le sirvió? Solamente Dios lo sabe. Pero esta fue la primera vez en la cual no tengo el sermón sabido que voy a predicar de antemano, y que Dios, muchas veces, que es un Dios del último minuto, me revelaba la predicación correcta prácticamente a minutos de subirme al púlpito. Lo que me pone contento es que no estuve nervioso. Un Nicolás más antiguo hubiese estado transpirando, con ganas de ir al baño, porque yo psicosomatizo por el estómago cuando estoy nervioso, y hubiera estado aterrado de no tener ya todo planificado. Pero si bien quería saber qué tenía que predicar, creo que gracias a Dios pude descansar en Él y entender que Él me ama y que simplemente quería probar mi confianza en cuanto a que antes de yo subirme a ese púlpito y empezar a hablar, Él me iba a indicar cuál de los sermones que yo tenía ya preparados iba a ser.